Bienvenido gente a un nuevo video. Le vamos a decir cómo hacer 9 millones de tropas entre 5 a 6 meses siendo free to play. Bueno gente, quería decirle un truco, un secreto que yo estuve probando hace poco y realmente es un dato muy importante para usted. Yo ahorita tuviera 10 millones de tropas. ¿Por qué no tengo 10 millones de tropas? Entonces, yo estuviera haciendo 2 millones por mes. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Fer? Mira, gente. Es tan importante la cacería. Yo no la metí a cacería todo este mes a esta cuenta. Ustedes se dieron cuenta que yo metí la de cuenta de Superman, la Rey Fernando X y la Estampa Noob. Entonces, eso me afectó tanto que fuera tenido hasta 10 millones de tropas, gente. Así te la dejo. Vayan a cacerías, toda esa gente que no le mete dinero, güey. El crecimiento es más acelerado. Recuerden que yo hice un video que dije que cómo hacer casi en 2-3 meses más de 5 millones de tropas. Entonces yo ahorita, como te digo, ya tuviera las 10 millones, gente. Pero ¿cuánto hice en este mes? Hice 1 millón, gente, nada más, 1 milloncito. Y realmente fue afectado por la cacería. Entonces, como yo les digo, a veces hay fiestas de gremio y tienes que darle a la energía, gente, ya que ese es una de las cosas para los free to play que te va a ayudar a crecer el doble rápido. Yo te lo estoy diciendo que yo soy free to play en esta cuenta. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿en cuánto tiempo tendrías una trampa tú? Si tú, como te metes a cacería, estás cazando bien en tu gremio, darías 2 millones por mes, güey. 1,5 millones mínimo a 2 millones. Entonces tu cuenta trampa estaría en 4 meses a 5 meses estaría lista sin meterle nada de dinero, claramente. Entonces, si la quieres tener bien, vas a tardarte entre 5 a 6 meses. Si quieres tener tus 10 a 12 millones, mínimo 9 millones. ¿Me estás entendiendo? Entonces, te ves tan afectado, como te digo, si no vas a las cacerías nivel 1, nivel 2, barra llena. Entonces, busquen esas cacerías. Yo les digo, de mi parte, que soy free to play. Yo por eso guardo mi energía y esta no me la gasto para el gremio, claramente. Pero es que tienes que dar el plus. El plus son las cacerías, bro. Son las cacerías. Entonces, es tan importante también hacerte tu armadura, aunque la tengas verde, pero vétela haciendo. El casco no lo tengo, pero tengo la mano secundaria y tengo las botas. Entonces tienes que ponerte los talentos de entrenamiento de 35 de a huevo. Muchas veces les da hueva y no se los ponen y dura más esa vaina. Entonces si tienes el potenciador, algún evento que te dan potenciador. Mira, gente, otra cosa muy importante. Yo por ejemplo no tengo mansiones en esta cuenta. Yo duro para hacer 5100 tropas 14 horas. También eso es un plus. Si tú tienes más mansiones, tienes que ver desde el principio si debes de ser mansiones o debes de ser enfermerías. Te voy a dar otro ejemplo. 5100 tropas en 14 horas. Si es full mansiones, vas a durar la mitad de tiempo, 7 horas con 34 minutos. Entonces, imagínate, si yo en esta cuenta me pongo a hacer una trampa, me tardaría menos tiempo, me tardaría en 3 meses metiendo la cacería full, haciendo tropas con gemas, haciendo tropas con aceleradores, toda, gastándose ahí. Por eso yo les digo, si yo le meto dinero a esta cuenta, termino la trampa de una. Lo que pasa que sí la voy a hacer la trampa, pero aguántame un rato. Por ejemplo, full mansiones, pero una enfermería. El pedo cuando tiene este tipo de cuentas es que debes de tener escudo todo el momento. Entonces todas estas gemas, en vez de hacerse tropas, se van en escudo. ¿Me está entendiendo? Entonces lo más recomendable es quedarte con escudo para terminar esa trampa y luego ya empiezas a hacer desmadre. Como te digo, si tú te quedas dormido, valieron madres tus tropas porque puedes curar 40k. Entonces es una gran diferencia de la, por ejemplo, de la estampa larga. Puedo hacer el doble de tiempo, pero si a mí me atacan, voy a poder curar 630. ¿Por qué no hago el cambio yo en estampa nalga? Porque si yo me pongo a hacer mansiones,
el tiempo que me tarde, todos estos aceleradores que me gaste aquí, lo voy a perder en tropas, ¿me está entendiendo? Entonces, yo realmente ya tengo la base, entonces ya no me interesa mucho tener de este, porque si yo termino mi trampa voy a tener que volver a hacer las enfermerías, porque eso tienes que hacer. Entonces ya después de que hago tropas, en este que haga tropas por ejemplo, voy a hacer enfermerías. ¿Cuánto es el mínimo de enfermería, dirás tú? Ya que ya la termine, yo creo que aquí si me pongo las pilas la termino en menos de 2 o un mes. Y le meto un paquetito y le pongo duro free to play, sin meterle feria, me tardo entre 2 meses. Entonces, si yo, por ejemplo, podría terminar con unas tarjetitas y listo. Por ejemplo, una Rey Fernando. Lo recomendable, gente, es, por ejemplo, tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. De perdida 7 mansiones a 6 mansiones. Porque aquí yo, por ejemplo, hago tropas. Dura 12 horas. Ya me ahorro 2 horas menos que la, por ejemplo, la estampanalga. Pero, por ejemplo, aquí me faltó la otra armadura. Entonces, ya los vamos otra vez, 5100. Entonces, tarda 11 horas. Entonces, es muy bueno las armaduras, como te digo. Entonces, yo, por ejemplo, en esta cuenta voy a hacer más T4. Estoy haciendo una modificación. Estoy quitando enfermerías, pero lo recomendable de las enfermerías es de pérdida de 300 a 400k. Porque cuando te ataca un rival T5, en las chiquillas, por ejemplo, si tú estás haciendo una trampa chiquilla de T2, pues te va a chingar muchísimas tropas, ¿me entendiendo? Entonces lo recomendable es entre 350k, 400k, 300k mínimo. Entonces son entre 6 a 7 mansiones. Entonces todo depende. Les digo la neta, gente. Recuerde que yo por las ternorruedas, por ejemplo, no le meto feria y se me va a ir. Dirías tú, no, pues métele, güey, pues perdía por las ternorruedas, pero dejaría de ser free to play. Y pues ahí están, creo que ya me la gasté las ternorruedas en investigaciones. Yo ya no puedo casi investigar nada, gente. Me quedan 13 ternorruedas y se van a ir guardando cuando llega y llegue el momento de que diga yo voy a hacerte 4. ¿Te entendí? Entonces, recuerde, gente, que si tú quieres hacer tu trampa puedes durar 5 meses, pero tienes que meterla a cacería siendo free to play. Y si tienes puras mansiones, el pedo que tienes que escudar mucho. Pero va a ser la mitad de tiempo lo que tardo yo. Puedes tardar 3-4 meses. Pero metiendo la cacería es full. Diario. ¿Me están entendiendo? Diario. Es de diario. No de lunes a viernes. Entonces espero que haya gustado el video, gente. Y ahí darle unos pequeños consejos, ¿no? A todo eso free to play. Pues ánimo, raza. Ya saben. Deja su fucking like. Ánimo.